Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Dando Voz. Hoy abordaremos un tema muy importante que merece más visibilidad. Se trata del síndrome Phelan-McDermid. Esta enfermedad genética rara afecta a muchas personas en todo el mundo y muchas familias enfrentan desafíos significativos en su vida diaria. Para ayudar a comprender mejor esta condición, contamos con tres invitadas muy especiales. Norma Alhambra, presidenta de la Asociación Phelan-McDermid en España; Sonia Llorente, quien acaba de recibir el diagnóstico para su hijo de 2 años; y María Mejía, con diagnóstico de hace pocos años. Comencemos. Buenas, me llamo Inara y soy una de las voces entrevistadoras. Primero, expliquemos qué es el síndrome de Phelan-McDermid. Esta condición genética ocurre por la pérdida de material en el cromosoma 22, específicamente en la región 22q13. Esta pérdida afecta a un gen crucial llamado SHANK3. También se puede ver por una deleción o mutación del gen. Recordemos que los humanos tenemos 46 cromosomas repartidos en 23 pares, el del padre y el de la madre, pues es este par, el 22, aún siendo el segundo más pequeño, el que produce una gran cantidad de proteínas que desempeñan varios roles en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando hay una pérdida de material genético en este cromosoma? Pues puede llevar a una serie de problemas en el desarrollo, como retraso en el habla, dificultades en la motricidad y problemas de comportamiento, así como rasgos asociados al autismo. Hola, yo soy Gabriela, otra voz entrevistadora. Se estima que entre 2.500 y 300 personas en todo el mundo están diagnosticadas y en España se calcula que hay entre 200 y 250 casos. Esto resalta la rareza de esta condición y en las Islas Canarias actualmente se conocen al menos 5 casos confirmados. La escasa visibilidad de esta enfermedad puede dificultar el acceso a recursos y apoyo adecuado para las familias. Hola, yo soy Paula, otra de las voces entrevistadoras. Ahora hablaremos con Norma Alhambra, presidenta de la Asociación del Síndrome de Phelan-McDermid. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Puede compartir cómo fue su experiencia al recibir el diagnóstico de su hijo? Cuando recibes un diagnóstico de una enfermedad rara, aunque parezca un poco contradictorio, recibes una sensación de alivio, sobre todo cuando llevas años buscando un diagnóstico, ¿no? Saber qué le pasa a tu hijo. Ese alivio que dura, pues eso, el primer momento, ¿no? De decir, por fin ya lo sé, y luego se va transformando en tristeza, en desconocimiento, en miedo, y caes hasta el fondo, normalmente, pasas por un duelo, y después de eso, pues sacas fuerzas de, pues precisamente de tu propio hijo, ¿no? De ese ánimo y esa fuerza que te da él para poder levantarte y para seguir adelante y luchar a tope por él. Gracias. ¿Qué emociones experimentó cuando le dijeron que su hijo tenía este síndrome? Pues un poco es lo que os acabo de decir, ¿no? Que sientes un poco que se te cae el mundo a los pies y que no entiendes muy bien qué es lo que está pasando. Es un síndrome totalmente desconocido. Buscas información en internet porque entonces no existía ninguna asociación y bueno, pues intentas entender qué es lo que le va a pasar a tu hijo y ves las dificultades que va a tener en su vida y eso pues lógicamente hace que pases por un duelo de admitir qué es lo que la vida, cómo te va a cambiar y cómo vas a tener que seguir adelante con lo que te ha tocado. Hola, yo soy Chasi, otra de las voces de las entrevistadoras. Quería preguntarte, Norma, encontrar información sobre una enfermedad rara puede ser complicado. ¿Cómo lograste acceder a la información necesaria para comprender el síndrome y sus implicaciones? Bueno, en mi caso, cuando diagnosticaron a Lorena hace ya ahora pues 14 años casi, realmente no había una asociación a la que acudir. Estaba la Fundación de Estados Unidos, todo estaba en inglés y bueno, pues gracias a Dios yo más o menos me manejo y pude entrar en toda la documentación que tenía la Fundación publicada, sacar toda la documentación que podía, entré en el Facebook de ellos para bajarme también documentación, lo que hablaban, lo que veían, informarme un poco, ¿no? Y como decís, pues al final es una enfermedad que suele cursar con un trastorno espectro autista y el tener información es importante para saber un poco cómo manejarlo y qué terapias va a necesitar a lo largo de su vida. Yo soy Jamie, voz entrevistadora y el presentador del podcast, y voy a pasar con la siguiente pregunta, que quería saber, como presidenta de la Asociación Phelan-McDermid, ¿qué desafíos específicos enfrentan las familias afectadas y cómo la asociación proporciona apoyo en estos momentos críticos? Bueno, los desafíos de las familias son muy diferentes y cada uno lo vive de una manera y tiene unas dificultades. Digamos que lo que es común a todos es que hay un gran desafío en la comunicación con tu propio hijo y eso pues hace que no puedas saber ni lo que tu hijo piensa, ni lo que quiere, ni lo que le ha pasado, ni lo que ha hecho durante el día, ni qué le duele, que es una de las cosas que más suele pues agobiar a los padres, ¿no? Saber que tiene un dolor pero que no te sepa expresar lo que le duele. Entonces ese digamos que es uno de los mayores desafíos. Otro desafío que suele aparecer, no en todos los casos, pero sí en muchos, son las regresiones. Y es que cuando un padre pone todo su esfuerzo en las terapias, que son muchas a las que tienen que acudir nuestros niños, y después de años de terapias tu hijo sufre una regresión y pierde aquello por lo que tanto has luchado, que tanto trabajo le ha costado a él y a ti, en definitiva, el que consiga esa vuelta atrás, pues es muy dolorosa y bueno, pues precisa de mucho apoyo. Muchas gracias, Norma. Quería preguntarte sobre la carrera Run Like a Hero. ¿Qué objetivos tiene esta carrera y cómo pueden participar las personas
para ayudar a visibilizar el síndrome y recaudar fondos? La carrera, sobre todo, tiene un objetivo que es dar visibilidad a esta enfermedad rara. Es súper importante para nosotros que se conozca la existencia del síndrome de Phelan-McDermid y para ello hacemos esta carrera que tiene un alcance global a nivel internacional y que participan asociaciones de todo alrededor del mundo del síndrome de Phelan-McDermid con la finalidad tanto de dar difusión como también de conseguir fondos para la investigación, para conseguir dar soporte a las familias, etcétera. Entonces, para nosotros pues es un punto de búsqueda de financiación que bueno, suele funcionar bastante bien y que además pues aprovechamos para dar difusión haciéndolo en la semana. Esta carrera la hacemos en la semana en la que se celebra el Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid, que es el 22 de octubre. Entonces, digamos que eso, junto con una campaña de iluminación de los edificios en color verde, de edificios emblemáticos o monumentos, hace que la divulgación sobre el síndrome sea muy importante en esta semana. Y además de la carrera, que es una iniciativa increíble, ¿qué otras actividades y recursos ofrece la asociación para apoyar a las familias y crear conciencia sobre la enfermedad? Como te decía, el tema de la iluminación, el Brilla por Phelan, ¿no? Que es nuestro hashtag y que llevamos haciéndolo ya 4 años, en el que se encienden monumentos y edificios emblemáticos. Aparte de esta campaña, también hacemos otros tipos de torneos deportivos, como puede ser torneos de golf o de pádel o diferentes actividades deportivas como partidos de fútbol, etcétera. Y luego tenemos eventos culturales, tanto coros que han recaudado fondos para nosotros, como otro tipo de pues, obras de teatro, etcétera, que se ofrecen, personas que se ofrecen a realizar eventos culturales para recaudar fondos para la asociación. Y luego utilizamos todo esto para organizar a nivel divulgativo las conferencias científicas, que las hacemos, son conferencias internacionales, viene gente de todo el mundo y profesionales internacionales. Y lo que hacemos es en estas conferencias divulgar todo el conocimiento sobre el síndrome, tanto a las familias como a otros profesionales, lo cual es realmente importante para las familias. También damos algunas veces charlas en colegios o en centros de institutos, etcétera, en los que concienciamos un poco a la sociedad, sobre todo en centros educativos, para que conozcan un poquito más este síndrome y bueno, que sean pues más receptivos ante este tipo de situaciones. Ahora, para quienes nos escuchan, ¿qué mensaje le gustaría transmitir sobre la importancia de visibilizar esta enfermedad y el apoyo que necesitan las familias afectadas? Me gustaría transmitir 3 puntos especialmente importantes de los que debemos hacernos eco, y es que esto es una enfermedad genética, lo cual quiere decir que es una enfermedad que afecta en el 20% de los casos porque el papá o la mamá la transmite. Entonces esto lo que significa es que si tú no tienes un diagnóstico de esa enfermedad del primer hijo, puedes volver a tener un segundo hijo. Entonces es muy importante la cultura de conocer que dentro de lo que es un síndrome se puede volver a repetir si es un síndrome de tipo genético como es en nuestro caso. No siempre, ya os digo que solo es en el 20% de los casos, pero es muy importante tener el diagnóstico para poder evitar tener un segundo hijo con el mismo síndrome. Y luego, otro punto muy importante es que es una enfermedad que, como habéis dicho vosotros mismos, está infradiagnosticada, o sea que es muy importante que se conozca y que se hagan las pruebas, ya que es la tercera causa genética de trastorno espectro autista y de retraso del desarrollo, con lo cual hay un montón de chicos que estén diagnosticados simplemente como un trastorno espectro autista, un trastorno del desarrollo generalizado y que no tienen un diagnóstico genético realizado con sus pruebas, etcétera, para poder darle nombre a lo que les está pasando realmente. Y por tanto, y por último, la importancia que tiene este diagnóstico es que ya en 2025 esperamos que se inicie un ensayo clínico en el que se podría, digamos, dar luz a una cura para el síndrome, ya que a través de la terapia génica se repondría la proteína SAN3 en el cerebro, que es la que les falta a nuestros chicos, con lo cual, sobre todo en niños pequeños y niños que solo les falte el SAN3, pues es muy esperanzador, pero si no tienes un diagnóstico es imposible que puedas acceder a dicha cura. Todo ello hace que sea imprescindible seguir haciéndonos eco de esta enfermedad. ¿Qué tipo de investigaciones están en curso para encontrar nuevas terapias o tratamientos para el síndrome de Phelan-McDermid? Ahora mismo estamos en un momento muy esperanzador. Desde el punto de vista de los científicos, digamos que se han dado cuenta de la importancia que tiene el gen SAN3 como causante del trastorno de espectro autista y está motivando que haya más investigaciones. Y dentro de estas, digamos que investigaciones ya un poco en fases importantes para nosotros, para los pacientes, hay 2 en concreto. Sería esta investigación que os cuento con terapia génica para conseguir llevar hasta el cerebro la proteína SAN3 y por otro lado pues hay otra medicación que tiene también, se van a iniciar ya también los ensayos clínicos y que tiene ya ensayos realizados con otras enfermedades genéticas del mismo tipo, similares, que han conseguido muy buenos resultados. No sería una cura, pero sí sería una ayuda para mejorar la sintomatología del síndrome y que consiste realmente en una molécula que hace las labores de una molécula natural que es la IGF-1, que es factor insulínico de crecimiento, y
Y esta molécula serviría pues para mejorar a nivel de conducta, a nivel de lenguaje, a nivel de repetición de nuestros niños son ser muy repetitivos, tienen ecolalias, etcétera, y todo esto pues mejoraría. Entonces, bueno, son digamos las dos investigaciones más punteras que hay en este momento, aunque como os digo, sí que hay bastantes más en marcha. Y desde la asociación lo que hacemos es que damos una beca de 60.000 euros 2 veces, o sea, bianual para proyectos científicos. Ya hemos dado una que en el primer año no tuvo buenos resultados, por lo que no se replicó el segundo año. Y ahora estamos justo en una fase de elección de un proyecto para dar estos primeros 60.000 euros este año de la segunda convocatoria. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más, si hay algo que te parezca importantísimo que se sepa y quieras comentárnoslo ahora. Nada, sobre todo agradeceros la oportunidad de darnos voz a las familias con niños afectados con el síndrome de Phelan-McDermid, niños y adultos. Y bueno, pues que os animo con esta labor tan importante que estáis realizando. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a María, que es la madre de Daisy, una niña de 6 años, diagnosticada con el síndrome de Phelan-McDermid hace varios años. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido su experiencia desde el diagnóstico? Hola, bueno, cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, ya Norma llevaba más de una década trabajando para que las familias españolas diagnosticadas no partieran de cero como partió ella. Entonces nosotros tuvimos una lucha previa al diagnóstico, que si quieren les cuento, pero luego una vez tuvimos el diagnóstico en el año 2021, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la asociación. Cuando tienes una enfermedad rara, cuando entra una enfermedad rara en tu vida, lo más importante es que sepas juntarte con personas que sepan de ella, porque los médicos no saben de ella, los neurólogos en Canarias no saben de ella, nosotros el diagnóstico nos lo dieron en Madrid. A nosotros en Canarias nos hicieron el cariotipo, que es una prueba genética, nos hicieron el gen X frágil, pero ya ahí pararon, nos dijeron que la niña, que no nos preocupáramos, que la niña iría, la niña no hablaba nada, con 3 años, y tenía rasgos TEA, ya se le había pasado el edad correspondiente, la niña tiene trastorno espectro autista, la niña tiene discapacidad intelectual que se veía claramente que se iba separando de los hitos esperados, un montón de otros problemas físicos como que aprendió a caminar muy tarde, inestabilidad en el andar, tuvo 2 años seguidos de bronquitis, etcétera. Un montón de señales. Pero nos decían aquí en Tenerife, tanto en neurología, vamos, en neurología pediátrica, que no nos preocupáramos, que la niña tenía TEA y que era una niña inteligente, frase literal, que sabía buscar lo que quería, hacerse entender y que no nos preocupáramos, ¿no? Entonces, yo esto me gusta mucho decirlo porque creo que el daño tan grande que se le puede hacer a una persona que tiene un síndrome genético, que explica lo que le sucede y que no lo sepa nunca en su vida, es enorme. Sí, puede tener el daño aparte del daño a la familia, de que cuando tú por fin te dan el diagnóstico, tú ya tienes la oportunidad de aceptar lo que te ha ocurrido, ese es tu trabajo primero, tienes que aceptar lo que te ha pasado, tienes que aceptar que el mundo es muy variado, que no es como te lo han vendido, que hay muchas dificultades y que a ti te ha tocado esta. Y ya puedes meter, después de hacer ese trabajo y pasar ese luto, ese duelo que te decía Norma, tus energías en algo práctico. Vale, esta es mi realidad, esta es, venga, vamos a hacer esto, lo otro, millones de cosas que se pueden hacer para mejorar la situación. Pero si no lo tienes, eso no lo sabes. Y luego aparte, que se puede tener una cura. Estamos hablando de que el síndrome de Phelan-McDermid es de origen genético, es decir, te falta una copia del gen SHAM3. Si a ti se te da esa copia del gen SHAM3 y se te da pronto, cuando eres bebé, cuando eres pequeño, a lo mejor nunca desarrollas problemas. Estamos hablando de que se está investigando en eso y eso se lo quita a la persona a la que no le das el diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la suerte de que nos aconsejaron, mira, váyanse a Madrid, váyanse a un sitio donde haya más población con características parecidas a la de Dasil, a ver si tal. Y en Madrid nos mandaron el array y tal. Entonces, yo lo primero que me gusta decir cuando tengo oportunidad es a la familia, siempre que tengas rasgos TEA, siempre que tengas una afección en el lenguaje grande, exige las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas no son 600.000 euros, cuesta una prueba, no, cuesta 600 euros la prueba. La prueba con el diagnóstico de Dasil costaba 600 euros. Y ni siquiera en la Seguridad Social nos dijeron, mira, si ustedes se las pagan, existe esta prueba. No nos dieron ni esa información. Entonces, bueno, al recibir el diagnóstico, pues lo primero, tuvimos la suerte de contar con la asociación, tuvimos esa suerte, fue difícil porque luego cada uno lleva su camino. Hay personas Phelan-McDermid que no se sientan, hay personas con Phelan-McDermid que hablan, aunque sea, repiten frases, se expresan oralmente de alguna forma, aunque la mayoría no. Cada uno lleva su camino, caminos diferentes. Dasil en particular, pues camina, corre, caminó tarde, ¿vale? Pero caminó, corre, sube escaleras, baja escaleras, ha ido avanzando en esa línea, ¿no? Pero luego cada uno tiene su camino. Gracias, María. Te iba a preguntar, bueno, que ya lo has dicho un poco, ¿cómo fue el proceso de recibir el diagnóstico para tu hija cuando era más pequeña? ¿Y cómo ha cambiado su perspectiva a lo largo de los años? Cuando te enfrentas al mundo, lo primero es que lo que viene junto con el diagnóstico es tu hijo tiene discapacidad intelectual y tu hijo va a ser una persona dependiente toda su vida. Entonces, cuando tú te enfrentas a que un hijo tuyo va a ser una persona dependiente toda su vida, y ese es el pronóstico, luego pueden pasar muchas cosas, la ciencia está ahí, las terapias
son súper importantes y ayudan un montón, pero el camino hay que recorrerlo y no se sabe a dónde va a llegar tu hijo, ¿no? Pero lo más probable es que sea una persona dependiente. Entonces, en mi caso, Darcy tiene una hermana que tiene 2 años más que ella. Entonces, ya tú acabas de tener la noticia de que tienes una hija que va a ser dependiente toda su vida y de que a tu otra hija le has dejado esa carga. Entonces, eso es duro. Y entonces tienes que aprender a que, bueno, vamos a ver. No eres Dios, en primer lugar, no eres culpable de lo que ha pasado, eso es lo primero. Y lo segundo, no se sabe cómo van a ser las cosas. El desarrollo de la vida de la hermana de Dasil hasta el momento es un desarrollo precioso. La hermana es que tiene un instinto natural para hablarle de una manera tranquila, de una manera que Dasil entiende, cree en las capacidades de su hermana, entonces te enseña mucho también ella, porque ella viene con una mente limpia sin prejuicios. Entonces al principio tienes todo ese jarro de agua fría que te llega, ¿no? Que de repente tu mundo, mira, el mundo no es como te habían dicho, el mundo es así, tienes dificultades y tienes dificultades duras, pero las aceptas, te pasa un tiempo, las aceptas y entonces te pones a ser práctico y te pones a estudiar, porque las terapias hay que aprender. La logopedia es desde estimularte la boca para que manejes mejor los músculos hasta enseñarte un sistema alternativo de comunicación estructurado en pictogramas que corre en un iPad y que le va a dar voz a la niña. O sea, tienes que aprender todo eso. Tienes que aprender cómo entender a una persona que no habla, que no tiene interés en comunicarse, que tiene, ¿cómo decirlo?, una interpretación sensorial de los fenómenos físicos de su alrededor, es decir, la presión que reciben los pies para caminar, el cómo recibe la temperatura, cómo siente la vibración del movimiento en un coche, todo eso es diferente, como tú sabes. O sea, tú al final tienes un extraterrestre en tu casa, que tú no sabes nada. Decía Norma, que le duela algo, tú no sabes. Decir se da un golpe y se pone a llorar en el sitio donde se dio el golpe y, o sea, fue aquí en el salón, pues en el salón se sienta y tú no sabes nada. Si le doblaron un dedo, no sabes nada. Si tiene un golpe en la cabeza, si le duele la barriga, no sabes nada, ¿no? Entonces tienes que aprender un montón, aprender a observar, aprender a cómo se tratan a las personas con discapacidad, aprender a cómo se tratan a las personas que no se comunican de manera oral, aprender cómo se estimula el lenguaje, cómo se estimula la intención comunicativa, cómo se trata con dignidad a una persona con dificultades cognitivas, le tienes que dar a elegir. A lo mejor prefiere un pijama a otro, a lo mejor prefiere unos zapatos a otro. Todo eso se aprende escuchando a profesionales, se aprende escuchando a la asociación que hace muchísimo, muchísimo. Y tienes que dedicarle tiempo, estudiar y ponerte en práctica. Dios, pues yo creo que esto a mi hija le podría funcionar, estás un tiempo. Y luego recursos económicos, todo eso hay que pagarlo, ¿vale? Que esa es otra batalla. Así que más o menos así. Gracias. ¿Qué ha sido lo más difícil de manejar realmente? Lo más difícil de manejar es el miedo al futuro, el miedo cuando el padre y yo no estemos o no seamos capaces físicamente de ayudar a Dasil. Ese es el miedo principal. ¿Qué va a pasar con ella y con su hermana cuando nosotros no estemos o no podamos ayudarla? Muchas gracias. Desde el diagnóstico, ¿cómo ha evolucionado la condición de su hija? ¿Y cómo ha afectado su desarrollo y su comunicación y su vida en general con la familia? A ver, nosotros siempre antes de tener el diagnóstico sabíamos que le pasaba algo, ¿no? Y ya empezábamos como con estimulación temprana y tal. Pero nosotros, Dasil ha adquirido mucha intención comunicativa. Es decir, antes Dasil estaba a su bola y ahora Dasil ve algo que le gusta y te lo señala solo por el hecho de que compartir contigo que aquello le gusta. O yo voy a buscarla a terapia, entonces ya cuando sale me toca en la frente y me aplaude, como diciendo, yo, mamá, qué guapo que me viniste a buscar, ¿sabes? Y con todo su cuerpo salta y aplaude y tal. Entonces ella ha aumentado muchísimo la intención comunicativa y su capacidad para comunicarse. Está aprendiendo a comunicarse también en un sistema más complejo y tal, y va haciendo sus cosas, pero de manera espontánea utiliza mucho su cuerpo o señala o algún signo que le enseña una mediadora comunicativa, también una integradora social que trabajó con ella un par de años en el colegio como profesora auxiliar, profesora en la sombra, que le ayudó mucho. Y bueno, nosotros vamos avanzando con ella, va aprendiendo a vestirse, o sea, todos son retos. El control de esfínteres es otro mundo, ahí va avanzando también y nosotros avanzando con ella. Ella come sola, come sola. Cuando le explicas, mira, vamos a ir a casa de abuela, ella va y en el sistema de comunicación, el Proloco Tuvo, busca a la abuela. Abuela. Te dice, pues sí, ese tipo de cosas. Hasta ahora que cumplirá 7 años, estamos ahí. Yo te quería preguntar, ¿qué recursos o terapias te han resultado más útiles en el proceso? A nosotros nos está resultando ahora en este momento muy útil trabajar con Activos, que tenemos la suerte en Tenerife de contar con ellos, que son expertos en el sistema de comunicación este que usamos con Dasil y que trabajan para que los niños sean felices, no solo para que los niños aprendan. Se tienen una filosofía de trabajo que nos gusta un montón y contamos con ellos y nos están ayudando muchísimo. Y yendo hacia atrás en el tiempo, porque vas cambiando, ¿vale? Tú te llega el rollo, tú tienes que entender, tienes que buscar y empiezas a buscar esta terapia. Estás un tiempo, después otra, ¿no? Y vas evolucionando. Entonces, hacia atrás en el tiempo, nosotros hicimos una terapia que se llama PAC, Pediatric Autism Communication Therapy, que nos ayudó a entender a Dasil. Nos ayudó a entender a Dasil. Dasil giraba, algo que girara lo tenía ahí, ella estaba ahí con 3 años más o menos, 20 minutos girando algo. Entonces había terapeutas que nos decían, la niña entró en bucle
Porque cuando te dicen tu hijo es autista, a veces te hablan como si fuera, no sé, un robot mal programado o algo así, ¿no? Entonces, entró en bucle, se está autoestimulando, tú, córtale eso, porque eso no, para que ella vuelva a los intereses tuyos y proponle un juego tú. Y eso era un error. Para nosotros eso fue completamente erróneo, porque la estás quitando de lo que le gusta, le estás proponiendo algo que no le interesa nada, entonces estar contigo y interactuar contigo para ella era hacer algo que no me gusta, cuando yo estaba muy a gusto girando mi bolita, ¿no? Entonces este sistema nos enseñó a jugar con ella desde sus intereses, con una metodología de juegas con la niña todos los días, media horita, la observas, mira, esto es así. Entonces eso nos ayudó mucho ahí, eso fue un antes y un después. Entendimos ya lo que a ella le gustaba y fuimos como incorporándonos a lo que a ella le gustaba y entonces ya ella quería jugar con nosotros. O sea, ella iba a buscar al padre a subirlo a la guardilla donde hacían este tipo de juego cuando empezamos, lo hacíamos en un sitio concreto. Lo iba a buscar para jugar con él. Le pedía que le cantara aquella canción con aquel muñeco concreto. Ya ella empezó a demandar interacción con nosotros. Entonces, esa terapia fue buenísima. Y el tema de utilizar el Proloco to Go para que la niña se comunique. ¿Y hay algo que te hubiera gustado saber cuando recibiste el diagnóstico que podía haber hecho la diferencia? Pues sí. Mira, en primer lugar, me hubiera gustado tener acceso a algo así como un manual de buenas prácticas con personas con discapacidad. O sea, yo aprendí que había que hablarle despacio, que había que bajarse, sentarse a su altura, hablarle despacio y darle tiempo para que ella me respondiera, porque me iba a responder. Es decir, había que confiar en que ella iba a ser capaz de entender lo que yo le estaba diciendo. Aprendí a que darle a elegir era bueno para conocerla, para hacerla sentir una parte activa del mundo, no solo una parte pasiva, porque hay un riesgo en la interacción con las personas con discapacidad, que es que los cuidadores sacrificamos nuestra vida para vestirlos con la ropa que nosotros decimos, cuando nosotros decimos, darle de comer lo que nosotros decimos, a la hora que nosotros decimos, limpiarlos, llevarlos, traerlos, subirlos, bajarlos. Y ellos se convierten en seres pasivos. Y luego ellos protestan y dan patadas y pegan y muerden. Y entonces los medicas y entonces los duermes porque, claro, pegan. Tiene 16 años, es enorme y pega. Eso se puede evitar en muchísima medida si tú desde el principio le dejas ser todo lo activo que esa persona puede ser. Porque él tendrá discapacidad intelectual, pero a lo mejor distingue los colores y es perfectamente capaz de preferir el azul al rojo, como es el caso de Dasil, que además te lo signa con una felicidad total de que aquello es azul, colega, es azul. Si tú le tienes que dar a elegir, le tienes que dar tiempo, tienes que confiar en sus capacidades. Hay una serie de maneras de interactuar con ellos que marcan la diferencia y que te pueden aliviar, te pueden evitar problemas muy gordos. Si eso hubiera sido una de las cosas primeras. Segundo, el PAC, que es algo que en el Reino Unido, desde que te dan el diagnóstico de autismo, te la ponen esa terapia en la mesa. Y el tema del Proloco to Go, que es el sistema de comunicación aumentativo que utilizamos. Esas son cosas que desde el principio se podían haber aplicado y que nosotros las hemos ido aplicando con los años. A mí me gustaría hacer una pregunta y es, ¿cómo ha sido la experiencia de su hija en entornos sociales y educativos? ¿Y qué apoyo ha recibido en la escuela y cómo ha sido su adaptación en ese entorno? Pues mira, esa es una pregunta buenísima, es una pregunta muy buena y es muy importante porque, a ver, nosotros primero la llevábamos a la guardería de un colegio bilingüe con su hermana y enseguida vimos que, mira, ¿sabes? La niña no habla nada, cero, ¿qué hacemos en un colegio bilingüe? ¿Sabes? Entonces, pues nada, la sacamos y la llevamos a un colegio de educación ordinaria, pero a los pocos 2 meses o así de estar en el colegio de educación ordinaria nos dijeron en el colegio con muy buen criterio que si podíamos pagarnos una profe en sombra era lo mejor para la niña, porque claro, la niña podía estar en el colegio y la iban a cuidar, pero la niña no iba a aprovechar el tiempo porque la maestra tenía 15 nada más, que ni siquiera 20 y pico, tenía 15, pero no podía atender a Dasil de manera personalizada, que era lo que Dasil con 3 años, 4 años necesitaba, una persona con ella, porque lo que sucedía en el mundo, eso no iba con ella. Vale, pues entonces nosotros hicimos un gran esfuerzo y tal y le pusimos una profe en sombra. Esa metodología fue funcionando hasta que, pues nada, ya Dasil llega al último curso de infantil. Primero fue mediadora comunicativa, luego ya le pusimos una logopeda, ya especialista en el proloquio con ella, porque la comunicación está siempre y tú tienes que enseñar a comunicar siempre, no una hora en terapia los martes y otro los jueves. No, tiene que estar siempre la persona que modele correctamente. Entonces estuvo así también un tiempo, pero luego ya para pasar a primaria nos parecía que no era, o sea, la niña tenía mucha diferencia intelectual respecto de los niños de su edad del curso de primaria, ¿no? Entonces decidimos cambiar a colegio de educación especial. Existía la posibilidad de colegio con aula en clave, pero el aula en clave, los aulas en clave en Tenerife en particular, estaban muy saturadas. Entonces tú no sabes a qué aula en clave va a ir la niña, no sabes si las personas que están allí conocen el sistema de comunicación que la niña utiliza o los niños que están allí en ese aula con ella son realmente similares a ella o no. Y al final decidimos el colegio de educación especial y estamos empezando, estamos muy contentos. Y bueno, y esa es la andanza. La complejidad de las personas que tienen problemas complejos de comunicación es que hay que darles un sistema de comunicación, hay que dárselo. Eso es una obligación legal, pero darle un sistema, y eso está muy bien que esté en la ley,
pero luego cómo se lleva eso a la práctica no está muy bien definido, porque el esfuerzo que hace falta para que lo adquieran es casi un 1 por 1. Esa sombra que nosotros pagamos con un esfuerzo que tuvimos que hacer, ¿cuántas familias lo pueden hacer? Eso es algo que se le tiene que dar de recursos públicos, porque si no, no le da sistema de comunicación, porque físicamente tiene su cerebro no es capaz de provocar las palabras. O sea, puede provocar palabras, pero no tienen el sentido de un lenguaje. Entonces, realmente creo que hay mucho camino que hacer, que andar, mucho camino que andar, para darle de verdad a los niños en el ámbito escolar, que es un ámbito obligatorio, que no lo puedes elegir, es obligatorio que tu hijo con 6 años vaya al colegio y que esté en el colegio 5, 6, 7 horas. Las 5, 6, 7 horas más útiles del día. Si tu hijo en esas horas está perdiendo el tiempo, estás perdiendo un tiempo que vale 20 veces más que el tiempo de los niños que no tienen problemas. Pero además estás perdiendo el tiempo en el que también su familia es capaz de incorporarse a eso. La oportunidad que tienen nuestros hijos de avanzar en las capacidades que tengan es el trabajo que hagan en estos primeros 20 o 30 años. Porque dentro de 20 o 30 años yo tendré 70. Y yo con 70, y mi marido también, y desde casa no vamos a poder acompañar a sus necesidades y a lo que a ella necesite, aunque ella tenga capacidad. No sé si me explico, es decir, el tiempo, nosotros a los niños normotípicos los ponemos en 25 rollos, en música, en alemán, en chino, en robótica, los ponemos en todo, porque tienen que aprovechar el tiempo, colegios bilingües, los niños tienen que aprovecharlo todo, pero es que esos niños son capaces de aprender rápido. Nuestros niños FELAN, eso que los niños normotípicos aprenden en 1 hora, a lo mejor tardan 6 meses en aprenderlo. Si su tiempo lo perdemos, le estamos haciendo un daño irreparable. Y en los colegios son las mejores horas del día, son las horas de aprender y son las mejores horas, o sea, los mejores años para aprender las personas. Entonces yo creo que ese concepto no está bien interiorizado. Eso es lo que mi experiencia con el ámbito académico ha sido esa. Para acabar, para los padres que nos escuchan y tienen hijos pequeños con este síndrome, ¿qué consejos prácticos o lecciones ha aprendido que le gustaría compartir con ellos? Que ya has nombrado unas cuantas, como por ejemplo la prueba genética, buscar todos los recursos disponibles, información, hacerse como padres algo lo más cercano a profesionales, pero si quieres hacer un breve resumen o algo que añadir. Sí, justamente lo que dices, es decir, yo lo primero que les diría es que sean exigentes con los médicos y pidan las pruebas genéticas. Las pidan todas, no el cariotipo. El cariotipo da si le salió normal. El cariotipo ve la forma de los genes y tal. Si te falta mucho, se ve que aquello que tenía que ser de este tamaño es de este. Pero si te falta poco, no se ve. O si tiene, también se ve si la formas en anillo. Porque podría ser que tienes el gen en vez de, el brazo en vez de ser longitudinal, se haya enroscado. Pero si no es ese el caso, no se ve. Entonces hay que pedir el array, hay que pedir el FIS, hay que llegar hasta el último, a la última prueba genética que pueda explicar qué le está pasando a tu hijo. Eso, por supuesto. Y además de esto, yo sí decirles, o sea, los principales responsables de que los hijos tengan lo que necesitan tener, que se cumplan los derechos de los niños, son los padres. Entonces, los colegios no pueden decirte, déjanos al niño a las 9 y ya lo recoges a las 3 y tú no te preocupes que aquí somos estupendos. No, no. O sea, nuestros hijos necesitan que de la misma manera que se le enseña a ir al baño en el cole, se haga en casa. Que de la misma manera que se enseña a comunicar en el cole, se comunica en casa. Que de la misma manera que se enseña a comer en el cole, se enseña en casa. Que si la forma de quitarte la mochila y colgarla en un sitio de una manera ordenada se hace en el cole, se haga en casa. Es necesaria una coordinación. Necesitan generalizar lo que aprenden en un sitio, repitiéndolo de la misma manera fuera. Y si no te dejan coordinarte con ellos, te están impidiendo esto. Y eso es importante. Yo creo que se producen sinergias muy grandes cuando hay colaboración entre los terapeutas, los colegios y las familias. Y en la atención temprana, que no lo he comentado, Dasil tuvo la suerte de estar en la unidad de atención temprana y de estar en el aula de la Universidad de La Laguna cuando era pequeñita. Tuvo la suerte de acceder a estos recursos que son públicos y que están saturados. Si no te pones en lista de espera pronto, estos son solo hasta los 6 años, llegas cuando tengas 5 años y medio y no disfrutas nada. A Dasil la apuntó mi marido muy pronto porque mi marido enseguida se dio cuenta de que la niña tenía algo, ¿no? Él lo vio rapidísimo. Acceder a esos recursos, incluso antes de tener un diagnóstico, desde que veas que tu hijo empieza a balbucear y deja de hacerlo, tu hijo debería hablar y no habla, apúntalo a todas las terapias que puedas. No te conformes con nosotros solo tuvimos un pediatra, su pediatra principal general sí dijo, porque él se peleó con la bronquitis de 2 años, que empezó con bronquitis con 2 meses y terminó con 2 años. O sea, nosotros estuvimos 2 años sin dormir una noche, que eso es también de lo peor. Pero los problemas del sueño que se tienen, porque además también nacen como con inmadurez, ¿sabes? Como el cuerpito no está madurado, entonces pues todas las vías respiratorias eran más débiles. Pues ese pediatra que se peleó con todos los problemas iniciales, sí nos dijo, estoy convencido de que aquí hay un síndrome, el que sea, que explica todo lo que le está pasando a la niña. Pero luego a partir de ahí los especialistas no tenían ni idea y nos decían que no. Entonces,
no confíes, porque si tu hijo no tiene ningún problema, porque vaya a terapia, no lo va a tener. Si tu hijo va a empezar a hablar, porque esté utilizando una tablet con pictogramas que cuando lo pulsas suena la palabra, no va a dejar de hablar. Y le estás dando una oportunidad y le estás dejando pensar antes. Porque no poder comunicarte significa no poder pensar, no tener lenguaje es no poder pensar. Los conceptos se hacen, tú piensas con un lenguaje. Si tu hijo no tiene lenguaje oral, no le das ningún lenguaje, porque tú crees que vamos a esperar un poco y tiene 2 años, y tiene 3 años, y tiene 4 años, y tiene 5 años, y todavía ves terapeutas, logopedas, que dicen, no, vamos a dejar el proloquio de momento, vamos a dejar el sistema de comunicación basada en alta tecnología de momento, que seguro que con el OA y no, no, dale todo, que tenga todo. Y después, que va dejándolo atrás, genial. Que deja el comunicador porque habla por los codos, genial. Sí les diría eso y que adopten la posición en primera persona. A nosotros la asociación, que siempre lo digo, siempre que puedo, Norma, está harta de escuchármelo, la asociación nos empodera como familia porque tienes una enfermedad rara. Significa que nadie la conoce. La neuróloga pediátrica de Daci le escribió en Google cuando le traje el diagnóstico de Madrid, que se lo traje. No, mire, no. La niña sí tiene algo y es esto. Y le traje el informe de los neurólogos de Madrid a la de Canarias. Lo tuvo que teclear en Google porque no sabía a qué se refería. No sabía. Y esa es nuestra realidad. Somos muchos en este planeta y hay 5.000 personas con FELAM diagnosticadas. Entonces nosotros, las familias, tenemos que llevarle la guía médica a los médicos. Te vas a urgencias con tu hijo, con tu guía médica debajo del brazo. Tú, madre o padre, miren, cuidado, que esta medicación a la niña no me la pongan, que tiene efectos adversos. Cuidado, porque ella, tú le puedes... Mi hija le doblaron el dedo dentro de un tenis y la niña no se quejó. La niña tuvo 2 horas y media con el dedo luxado dentro de un tenis, porque su umbral del dolor es muy alto. Entonces tú tienes la primera parte. Tú, padre, madre, tienes el papel protagonista con los terapeutas, con los médicos, con los colegios. Y tienes que ir a... Mira, no, es que el caso de Daciel es así, fundamentado. Por eso yo siempre digo, ¿qué ha sido para mí, Felan? Además de mostrarme lo que de verdad es importante en la vida. Que lo importante en la vida no son los éxitos, ni los logros, ni las cosas difíciles que uno hace. Yo estudié física y estudié ingeniería. Yo al principio, todo lo importante, no lo complejo, lo abstracto. No, tío, no. Lo importante es entender a mi hija, que te hablen y que tú la entiendas, ¿sabes? Lo importante son otras cosas, son los logros pequeños de ayudar a que tienes al lado y darle la oportunidad de ser como es y aceptarlo. ¿Sabes? Todos somos diferentes de verdad y aceptar de verdad esas diferencias, eso es clave. Fíjate que me alegro de haber al final llegado a esta reflexión porque eso es algo para mí vital. ¿Qué ha significado para mí tener una hija con Phelan-McDermid? Ha significado aceptar que todas las personas somos diferentes, que el mundo es para todos. El mundo es para todos, para los que no entienden como tú también. O sea, hemos hecho un mundo, imagínense que vivan por un momento, imagínense que vivan en un mundo hecho para superdotados, que tú no haya semáforos, no haya señales de tráfico, porque se presupone que todo el mundo que llegue a un cruce tiene suficiente capacidad intelectual para mirar el cruce y saber a quién le toca primero pasar. Que tú cuando vas a hacer la compra, ya se sabe que todo lo que tú pongas en el carro ya tú sabes la cantidad que es porque con mirar ya sumas. Imagínate que vives en ese mundo. Eres incapaz de saber cuándo te toca pasar y si pasas te cepillan. Eres incapaz de ir a hacer una compra porque a ti te tienen que sumar y nadie va a sumar, nadie va a esperar a que sume porque se presupone que tú vas a mirar y sabes lo que es. El mundo para las personas con discapacidad intelectual, el mundo que hemos hecho es así y es muy injusto porque ellos tienen tanto derecho a vivir en un mundo que puedan entender como nosotros. Y esa lucha la tenemos que hacer los padres. Dejar claro que a nivel de diagnóstico, que sepamos que además del cariotipo y de la RAI, bueno, está en el FIS y el MLPA, pero que son complementarios, pero sí que es muy importante que la mitad de los casos de Phelan-McDermid se diagnostican con un panel genético. Es decir, son casos en los que hay una mutación dentro del propio gen y eso no se ve ni en una RAI, ni en un cariotipo, ni en un FIS, ni en un MLPA. Hay que hacer un panel genético, ¿vale? En el que esté incluido el gen SAN3. Eso es importante porque si no la mitad de los diagnósticos nos los estamos dejando. Y luego, muy importante para los papás que su hijo es diagnosticado recientemente es, uno, que se van a meter en la página de la asociación y van a ver que a los niños les pueden pasar 1000 cosas, que no piensen que les van a pasar las 1000 cosas a su hijo. O sea, lo normal será que algunas de las cosas, las más comunes, le pasen seguro y el resto, pues habrá muchas que no le tienen ni por qué pasar. Entonces, que no se agobien, que simplemente, pues que descarten todas las cosas con sus médicos, todos los temas médicos que haya que descartar y no se agobien hasta que no tengan los resultados y que después pues vayan observando aquellas cosas que pueden ir surgiendo a lo largo de la vida, que simplemente sepan que están ahí para ponerle remedio si en un momento dado surgen y saber contarle al médico, mira, esto podría surgir y creo que es lo que le está pasando, ¿no? Es importante que nosotros nos convirtamos en observadores, ya que nuestros niños no nos lo van a comunicar, pues poder insinuar esos diagnósticos a nuestros médicos para decirle, mira, estoy viendo esto y en el síndrome esto es probable, habría que descartarlo. Entonces eso es un poco, sí que es importante para todos los que son diagnosticados. Y por último, una cosa muy importante es que casi todos nuestros niños tienen problemas de lenguaje. Muchos de ellos no hablan nada, ni una palabra. Y muchos papás
se obsesionan un poco con esto de que hablen, ¿no? Y a mí me gusta decirles que lo importante no es hablar, lo importante es comunicarse. Como decía María, o sea, lo importante es darles una alternativa al lenguaje hablado. Quizás no puedan hablar, pero van a poder comunicarse con un método como el Proloquio, en el caso que dice María, o cualquier otro sistema comunicativo aumentativo o alternativo, como pueden ser los signos, como pueden ser los pictogramas, etcétera, pero que es importante darles esa alternativa y que comuniquen. Y sí que puedo decir que hay muchos niños, mi hija, por ejemplo, habla y dice muchas palabras, pero es muy repetitiva y muchas veces el hecho de que hable no quiere decir que sepa contar lo que le pasa o que sepa decirte lo que quiere o lo que necesita o dónde le duele, sino que simplemente sí consigue emitir palabras, pero no quiere decir que sepa comunicar, ¿vale? Hay niños dentro de la asociación, dentro del síndrome, que tienen muchísimo menos lenguaje hablado y sin embargo comunican mucho más. Por eso es tan importante darles alternativas, porque la gran mayoría de ellos no hablan, no dicen ninguna palabra. Entonces, que los papás nuevos que sepan que una de las principales cosas para su comportamiento incluso, o sea, porque una persona que no puede comunicarse se frustra y eso genera comportamientos que son disruptivos y que pueden hacerse daños a ellos mismos o a los demás, etcétera, y simplemente con una alternativa de comunicación pueden solucionarse. Entonces, creo que es fundamental. Gracias, Norma. Bueno, ahora nos acompaña Sonia Llorente, quien acaba de recibir un diagnóstico para su hijo de 2 años. Primero que nada, gracias por estar aquí. ¿Y puedes contarnos un poco cómo se sintió al recibir el diagnóstico? Bueno, pues la verdad que este momento fue bastante importante en la vida, ¿no? Nunca se nos olvidará ese día. Por un lado fue pues un alivio, ¿no? Como comentaban Norma y María, porque ya llevábamos tiempo sospechando cosas que nadie nos terminaba de dar una explicación, pues una trayectoria, ¿no? De médicos profesionales, la mayoría pues no veían nada, bueno, como es un niño chiquitito, cada uno tiene su ritmo. Te ven también madre primeriza, preguntas cosas y te toman a veces por loca, ¿no? Entonces, en el momento que lo ves ahí por escrito, dices, pues igual no estábamos tan equivocados, ¿no? Entonces, bueno, pues sentimientos, ¿no? Hay contrapuestos, por un lado alivio por saber ya, y por otro lado, pues, bueno, rabia, pena, frustración, bueno, una mezcla, ¿no? De sensaciones, pero bueno, por otro lado, tranquilos, como digo, por tener esa información más concreta que ya nos iba a abrir pues un camino pues mucho más certero, dando pasos un poco más seguros y con esperanzas de tener pues más información a todas esas cosas que le pasaban al niño y que no tenían explicación, ¿no? hasta ese momento. ¿Y cuáles fueron sus primeras reacciones y las de las familias cuando le dieron la noticia? Bueno, esto ha sido complicado, ¿no? Aquí la familia que tenemos somos poquitos y es verdad que el resto de la familia pues está fuera, todo ha tenido que ser por teléfono, de momento no nos hemos podido ver personalmente, que también este tipo de noticias pues normalmente creo que son más agradables, ¿no? Si las puedes decir en persona y recibir pues ese apoyo físico, pero bueno, pues son las circunstancias. Para nosotros no era algo nuevo, el tema de la discapacidad en mi familia en concreto, pues ya teníamos más experiencias, ¿no? Un hermano de mi padre, mi hermano también tiene síndrome de Down y una gran dependencia. Entonces, bueno, es verdad que no fue algo nuevo en nuestra vida y creo que eso también pues, es algo que nos ha ayudado, ¿no? El tener ya un poquito pues, ese camino, ese bagaje, esa experiencia, esa visión. En mi caso como hermana, en el caso de mi madre pues como madre y ahora pues como abuela, ¿no? Pero bueno, pues son loterías que nos tocan en la vida, son difíciles que toquen. Y a nosotros nos han tocado varias. Esperemos que este año pues, el calvo de la lotería también se acuerde de nosotros. Pero bueno, ya está, pues es algo que no se puede elegir y que hay que afrontarlo, hay que sacar energías, hay que luchar muchísimo y buscar pues eso, esos caminos que sean pues los más adecuados, buscar apoyo e intentar buscar pues soluciones, ¿no? Con esperanza, lo bueno que lo hemos sabido pues siendo chiquitito, ¿no? Con 2 años. Tenemos ahí todavía un margen muy importante en estos primeros años de vida, la plasticidad cerebral, el proceso de aprendizaje, pues tenemos muchas esperanzas, ¿no? De que con las terapias que estamos iniciando, pues tenemos ilusión de poder conseguir el máximo potencial, pero bueno, se irá viendo con el tiempo, ¿no? Cada etapa tendrá unos retos diferentes y ahora pues empezando a andar. ¿Cómo ha repercutido el diagnóstico en su día a día? Bueno, el día a día, pues es un duelo, ¿no? El que estamos pasando y cada uno también estamos en una fase diferente. El duelo tiene diferentes fases, diferentes maneras de afrontarlo también. Pues unas personas lo afrontan de una, de otra y ahí estamos, ¿no? Intentando integrar todo esto, intentando, bueno, pues avanzar de fase quizá. Y en el día a día, pues bueno, nuestro día a día la verdad que es bastante agotador porque las noches también son complicadas.
Y bueno, pues cuando no se descansa bien, pues no se puede tampoco quizá pensar o estar al 100% en todas esas actividades que requieren el día a día, ¿no? Bueno, pues nuestra vida es mucha organización, terapias, intentar sacar tiempo también para que ese niño no esté solo en un entorno educativo, no esté solo en terapia, sino pues que vaya a un parque, que vaya a una playa, que esté con otros niños, que esté con otras niñas, y eso pues bueno, se hace bastante complicado, ¿no? Por el ritmo de vida que tenemos hoy en día, y bueno, pues ahí estamos intentando sacar tiempo, intentando priorizar, pues hacer muchas renuncias que no nos gustan, pero en este momento, en esta etapa de nuestra vida, pues hay que atender a lo prioritario y aprovechar pues esta edad tan temprana que ahora tiene nuestro hijo, ¿no? Sonia, al ser una enfermedad rara, ¿cuánta información tenían previamente sobre el síndrome de Phelan-McDermid? Bueno, pues no teníamos ninguna, absolutamente ninguna. Nos dieron el diagnóstico genético, nos explicaron cosas genéticas que no teníamos tampoco ni idea, ¿no? En aquel momento, pues ahora en los ratitos que podemos estudiar, investigar, pues vamos entendiendo un poco más, ¿no? No teníamos ninguna información, la verdad. Y para esto pues fue clave el que existiese la asociación, ¿no? El encontrarnos con ellos pues fue como la luz, ¡ay, qué alegría! Hay una asociación, y hay una asociación específicamente de este síndrome, ¿no? Porque muchas enfermedades raras no tienen siquiera su propia asociación. En nuestro caso tuvimos esa suerte, ¿no? Y es un lado positivo que yo destaco, y vamos, ahí estuvo la clave, ¿no? Ver que tenían recursos, ver que se movían, ver que investigaban, que hacían acciones para las familias. La verdad que fue la clave, y poder contar pues a través de la asociación con otras familias, ¿no? Que ya habían pasado por ese proceso, aunque cada niño es diferente, cada entorno es diferente, pero obviamente el camino que ya han andado pues otras familias, pues a nosotros nos sirve de muchísimo, ¿no? El poder contar con esas experiencias, esos aprendizajes, esa gestión de emociones también, ¿no? Pues ha sido fundamental poder contar con ellas. Pues sí, me alegro mucho que hayan dado con esa fuente de información. Al final a ustedes también les ayuda y les tranquiliza, ¿no? Sí. ¿Y qué desafíos ha enfrentado desde que recibió el diagnóstico? Es decir, ¿cómo le ha afectado emocionalmente y cómo ha sido capaz de gestionarlo? Pues bueno, ya te digo, son emociones contrapuestas, ¿no? Tenemos esa rabia, tenemos esa frustración, ¿cómo canalizamos eso? Pues en ello estamos. Pero por otro lado, pues eso, intentando ser positivas, intentando ver las cosas buenas que tiene todo esto, ¿no? Gracias a que en su día dimos con una enfermera que era mamá de una niña que tenía también pues otra enfermedad genética. Gracias a ella pues se inició un poco todo el proceso médico, ¿no? Porque ya os digo, la mayoría de médicos pues no veían nada, cada uno tiene su ritmo, va pasando el tiempo, y gracias a ella que, bueno, mediante su intervención conseguimos que nos derivasen a neuropediatría, y tuvimos suerte, la verdad, con la neuropediatra que nos está atendiendo. Esta neuropediatra no se quedó solo con eso, con bueno, este niño está en el límite, este niño tal. No, esta neuropediatra dijo, vamos a investigar y vamos a hacer pruebas, y que sean las pruebas las que digan si efectivamente este niño tiene algo o no tiene nada, ¿no? Incluso a ella, algunas de las pruebas que pedía le cuestionaron, ¿no? Otros compañeros médicos y demás, y ella la verdad que siempre insistió hasta que, bueno, pues algunas pruebas salieron bien, en algunas ya empezamos a ver ciertas cositas, problemas de corazón, tal, esto, lo otro, y ya pues en el segundo diagnóstico genético, porque en ese primero efectivamente pues tampoco salió nada, salió que todo estaba bien, pues ya en ese segundo diagnóstico genético tuvimos el resultado del síndrome, ¿no? Y gracias a ella, pero aún así, hoy en día, pues muchos médicos no conocen el síndrome, como decía la compañera, ¿no? Vamos con el libro de instrucciones cada vez que tenemos que ir a un especialista, ¿no? Bueno, mire esto, hay profesionales, no solo pasa en la medicina, pasa en educación, pasa en terapias también, que a veces pues no saben de algo, y en vez de reconocer que no saben de algo, ¿no? Decir, mira, pues yo esto no sé, voy a investigar, voy a informarme, o no te contestan o te dan otra respuesta que a lo mejor no es la adecuada, ¿no? Creo que hay que ser también un poco humilde y decir, pues mira, yo esto a día de hoy no lo conozco, voy a informarme, voy a saber qué hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, esa lucha la verdad que es bastante compleja, porque cuando uno va a profesionales confía, ¿no? en su criterio, confía en que lo que ellos te dicen, y al final tienes que ir tú a veces con esas instrucciones, y genera también pues mucha inquietud, mucha incertidumbre, ¿no? De saber si lo que estamos haciendo está bien, si no. Y bueno, solo estamos empezando en este camino, ¿no? De las terapias, del sistema educativo. Nos queda por luchar. Muchas gracias. ¿De qué manera le ha ayudado la asociación y el contacto con otros padres en su situación? Pues ha sido todo, ha sido la clave, es lo que más nos ha ayudado, ¿no? El poder contar primeramente pues con la trabajadora social, que ya desde el momento de la acogida, aunque ellos están en Madrid, la primera entrevista dijo, no, aquí vamos a hacer una videollamada, nos vamos a ver las caras, ¿no? Que la distancia no sea una dificultad, no sea un problema, ya eso fue un detalle que dijimos, mira, cómo se le ocurra, ¿no?
y ya gracias a ella, bueno, nos estuvo explicando un poquito todos los servicios que tenía la asociación y ya nos puso en contacto con María, que era, bueno, es la representante aquí, la delegada en Canarias, que solo somos 5 casos, que pudimos hablar con ella me dio el contacto también de otra familia en Murcia, con la que también pudimos hablar bastante, con Norma, con la presidenta, y la verdad que yo agradezco enormemente su generosidad porque es dentro de su tiempo libre, dedican tiempo a otras familias con esos comienzos, ¿no? Para ellos también es un trago emocional, ¿no? Tener que acompañar a estas familias que están iniciando el proceso, preocuparse, oye, ¿cómo están? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿De qué maneras podemos ayudar? Y la verdad que la clave ha sido esa, ¿no? Poder contar con todas esas familias, con todas esas historias que tanto nos están ayudando. Al final es lo que más ayuda. ¿Y qué importancia tiene para ti esta red de apoyo? Pues es la clave, ¿no? Porque te sientes muy incomprendida, te sientes sola, se sabe mucho sobre el TEA o ciertos trastornos, ¿no? Pero es verdad que esta enfermedad rara en concreto, este síndrome, pues tiene muchas particularidades por los que te encuentras muy sola, con lo cual esta red de apoyo que ha pasado por ese mismo proceso, que te pueden dar luz sobre síntomas, porque claro, como no podemos hablar con ellos, no sabemos si les duele, si qué les pasa, pues muchas veces, mira, a mi hijo le pasa esto, ¿qué creéis? ¿Habéis tenido esta experiencia? ¿No? Pues todo esto, la verdad que nos ilumina un montón y nos ayuda un montón, ¿no? Y también pues las terapias a las que estas familias pues han acudido. Aquí en Tenerife pues tenemos, ya os digo, poca experiencia, solo somos 3 familias, pero también, bueno, pues hay posibilidades en otros sitios, temas médicos. Bueno, estamos comenzando, ¿no? El proceso, pero el camino que otros han andado pues nos ayuda y nos ilumina, ¿no? Porque aquí la verdad que el sistema de atención temprana pues deja bastante que desear, desgraciadamente por los recursos que hay son muy limitados y marca mucho, ¿no? Dónde nazcan estos niños, dónde vivan, las posibilidades económicas que tengan las familias de poder pagar pues las terapias, de poder asistir a los especialistas, pues desgraciadamente van a marcarles el futuro que puedan tener, ¿no? Y ahí está iniciándose nuestra lucha con las administraciones, con los recursos y con atención temprana, que desgraciadamente es más una desatención temprana que una atención, ¿no? Cuando a niños de esas características les dan pues 1 hora de terapia semanal, a la semana pues prácticamente no es nada, ¿no? Entonces, bueno, sé que ellos hacen todo lo que pueden, pero claro, el recurso pues está saturado, cada vez hay más niños que tienen más necesidades y en vez de aumentar esos equipos de profesionales siguen manteniéndolos pues igual y al final pues claro, hacen humildemente lo que pueden, ¿no? A nosotros nos dieron un primer diagnóstico de autismo y trastorno de la comunicación y del desarrollo motor y la siguiente cita nos la dieron en 6 meses, o sea, te sueltan la bomba y ya nos vemos en 6 meses, ¿no? Y te lo dicen, pues te ponemos en lista de espera de terapias, la lista de espera es 1 año, mientras tanto, pues si puedes pagar terapias privadas, pues adelante porque es lo que tu hijo necesita, ¿no? Porque desde lo público pues llegan a donde llegan, desgraciadamente. Así que en ese sentido, pues sí que tenemos que hacer mucha lucha, las familias, tenemos que tocar muchas puertas y bueno, pues andar caminos no solo de cara a nuestros hijos, sino de cara pues a esas familias y a esos niños que van a seguir viniendo, ¿no? Ya sea con este síndrome o con cualquier tipo de discapacidad. Y Sonia, te quería preguntar, si hay otros padres que nos escuchan y acaban de recibir un diagnóstico similar, ¿qué consejos prácticos les darías para afrontar esta nueva realidad y cómo encontrar el apoyo necesario? Bueno, pues decirle que afortunadamente tenemos asociación que trabaja muchísimo en muchas áreas, en muchos sentidos, a pesar de ser poquitos, se mueven bastante y que no están solos, que cada experiencia es diferente, que cada circunstancia es distinta, pero que nos tenemos los unos a los otros y que estamos, bueno, pues dispuestos a compartir las penas, pero también las alegrías, que también llegarán, por supuesto. El desarrollo de nuestros hijos va a ser diferente, pero también dan pequeños pasos, también van avanzando, por muy pequeños que sean, pues tenemos que ser capaces también de valorarlo, ¿no? Y de estar tranquilos pues por haber intentado todo lo que hemos podido, ¿no? Siempre también nos queda esa incertidumbre de, ay, lo estaré haciendo bien, Hacemos lo que podemos en el momento que podemos, con la información que tenemos, los recursos que tenemos. Lo importante, bueno, pues es eso, moverse, apoyarse y luchar, no nos queda otra, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer detrás, con lo cual pues yo creo que la unión hace la fuerza y entre todos y entre todas pues esperemos que poquito a poquito vayamos consiguiendo más mejoras. Finalmente, ¿hay algo más que quieras compartir sobre su experiencia que pueda ser útil para otras familias que enfrentan situaciones similares? Sí, bueno, un poquito lo que acabo de comentar, ¿no? Pues cada granito, cada pequeño paso cuenta, ¿no? Por muy simple que sea, pues alguien que te pregunte, oye, ¿cómo estás? Y que ese cómo estás no solo sea un cómo estás de cortesía, sino me preocupas, quiero saber de ti, ¿no? Ya, eso cuenta. Lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Pues la iniciativa que habéis tenido tan bonita de decir, vamos a colaborar, vamos a preparar
un programa para visibilizar esto, pues eso cuenta, ¿no? Cualquier pequeño detalle, cualquier pasito que se puedan dar, pues todas las iniciativas que tiene la asociación, que os ha comentado antes Norma, ¿no? De la carrera, las formas que hay de colaborar, de hacer donaciones, de visibilizar, de explicar a otras familias que puedan tener a un hijo que tenga trastorno del espectro del autismo, pues simplemente que tengan esta información, que sepan que esto existe, que hay pruebas genéticas, pues simplemente para descartar o para profundizar y saber más, ¿no? Poquito a poquito, pues entre todos espero que vayamos construyendo pues este mundo, que el problema no lo tienen nuestros hijos, el problema al fin y al cabo lo tiene pues ese mundo, esos entornos que no están adaptados a las diversas necesidades, ¿no? Y tenemos una lucha muy importante que hacer, las leyes están ahí, pero bueno, efectivamente pues la realidad todavía queda mucho, ¿no? Por avanzar, la ley de dependencia pues está muy limitada, el reconocimiento de discapacidad tarda años, el sistema educativo pues pasa también eso, ¿no? Los recursos que hay son muy limitados y al final todo eso va a condicionar que nuestros hijos pues puedan o no ser felices al fin y al cabo, integrarse más, integrarse menos, comunicarse y tenemos que unirnos entre todos y entre todas para luchar porque esto sí que sea lo mejor posible. Muchas gracias. A vosotras. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre la relación que tiene el síndrome de Phelan-McDermid y el autismo. Es importante hablar sobre la conexión entre el síndrome McDermid y el autismo. Muchas personas diagnosticadas con el síndrome también muestran características del autismo, lo que se relaciona principalmente con la pérdida del gen SHANK3, que juega un papel crucial en el desarrollo cerebral. Se estima que entre el 70 y el 80% de las personas con Phelan-McDermid cumplen criterios para un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Algunas de las características comunes incluyen retrasos en el desarrollo, problemas de comunicación y dificultades en las interacciones sociales. La falta del gen SHANK3 puede afectar la sinapsis en el cerebro, lo que contribuye a estos comportamientos. Esto subraya la importancia de la detección temprana, ya que intervenciones adecuadas pueden marcar una gran diferencia en el desarrollo de estos niños. ¿Podrías, Sonia, comentar tu experiencia con el diagnóstico de autismo en el contexto del síndrome de Phelan-McDermid y cómo has manejado este aspecto de la condición en tu familia? Bueno, el autismo creo que es algo que tiene muchas etiquetas, ¿no? Hay mucha desinformación en la sociedad, en la gente y bueno, es un mundo muy amplio para el que tenemos que formarnos, tenemos que profundizar. Cada persona pues tiene unas potencialidades diferentes y la clave está en eso, en darle pues esas terapias, esa atención que sea la más adecuada, ¿no? Ya sea en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, en el ámbito social, para que estas personas pues puedan desarrollarse lo máximo posible. Y a nivel familiar, pues bueno, ya os digo, es algo que estamos trabajando, es algo que tenemos que conocer, que tenemos que investigar más y es algo que condiciona, ¿no? Pues ese día a día, pues hay ciertas particularidades que bueno, hacen complejo quizá el manejo diario, ¿no? En situaciones sociales y demás, pero bueno, tenemos que buscar las estrategias, tener mucha paciencia, saber pedir ayuda también, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero habrá veces que no lo podemos hacer todo. Y esa ayuda a veces vendrá de profesionales, a veces vendrá de amigos, a veces pues vendrá de otro tipo de cositas que consigan hacernos pues mantener esa calma y poder estar lo mejor posible para poder cuidar y estar con ellos lo mejor posible, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos y las terapias. En cuanto a las terapias, es importante señalar que aunque no haya una cura para el síndrome de Phelan-McDermid, hay muchas intervenciones que pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades y a mejorar su calidad de vida. Esto incluye terapias de habla, terapia ocupacional y la intervención temprana, que son esenciales para fomentar el desarrollo físico y emocional de los niños diagnosticados. También hay otras terapias complementarias, como la hidroterapia, que utiliza el agua para mejorar la movilidad y la fuerza, y la terapia asistida con caballos, que puede ser muy beneficiosa para mejorar la conexión emocional y la motricidad. Estas terapias pueden ser un gran apoyo y proporcionar un entorno estimulante para los niños. Bueno, a mí me gustaría agradecer mucho esta idea que tuvisteis, ¿no? El alumnado del Instituto Barranco Las Lajas de formación profesional, tanto del ciclo de atención a personas en situación de dependencia como de integración social. El alumnado de segundo, que desde el momento que tuvisteis esta noticia que os di como profesora, pues vamos, enseguida os sensibilizasteis con la causa, que vamos, yo simplemente os di la noticia y idea fue vuestra, ¿no? De decir, vamos a intentar hacer algo, vamos a poner nuestro súper granito de arena. Y gracias a eso, pues tenemos hoy este trabajo que habéis hecho en vuestro tiempo libre, que es algo que agradecemos de corazón, desde las familias, desde la asociación, por lo que me han podido trasladar. Os damos las gracias enormemente porque la verdad que nos emociona, ¿no? El poder contar con personas tan generosas, tan altruistas y que de verdad que parece cositas pequeñas, pero que esto va a influir muchísimo, ¿no? También agradecer a Chasi, que nos va a sorprender con una canción que ha compuesto, que ha cantado, que ha editado, todos esos procesos que llevan este tipo de recursos audiovisuales, ¿no? Y ella la verdad que se lo ha currado un montón y también quiere hacerlo pues para la asociación y de verdad que os damos las gracias.
Bueno, pues con esto llegamos al fin del programa y lo mismo, queríamos agradecer al Instituto por darnos los recursos para realizar el programa, a Norma Alhambra, presidenta de la asociación, a María Mejías y a Sonia Llorente por prestarnos un poquito de su tiempo y para hablar del síndrome. Y también a todos los participantes que estamos aquí presentes. Y bueno, para más información sobre el síndrome, pues tenemos la página web de la asociación, que es www.22q13.org.es, el email info@22q13.org.es y el teléfono 686 22 29 78. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, viendo, y hasta otra. Tejemos la vida con hilos de amor, con alas invisibles transforman el dolor. Con el lema unidos por una esperanza, buscamos un mañana donde el miedo no avanza. Hacemos un llamado a la inclusión sincera. Run like a hero, un mundo sin barreras. Con llantos y risas formamos un lazo, una comunidad unida. En este abrazo el autismo fue la primera etiqueta, pero el Phelan McDermid es tu maleta, un código postal. Decide tu suerte de la atención temprana. Tu vida depende, saber es poder. Hay que difundir cada historia de vida, nos ayuda a seguir. La resiliencia florece y el amor no se apaga. Con cada esfuerzo la luz nos embriaga. El amor es el puente, es hora de actuar. Encendemos la llama, dejamos huella al andar. Sus sueños son gigantes aunque el trayecto sea gris. En un mundo de ruido los silencios hay que oír. Alcemos la bandera de la visibilidad, porque cada niño cuenta, vamos a gritar. Queremos más conciencia, que no hay olvido. La colaboración nos une, el camino es compartido. Sacudiendo mentes, derribando muros. Cada paso nos eleva al horizonte seguro. Con terapia avanzamos sin dudar. Las fronteras cruzadas nos ayudan a volar. La ley de dependencia no es solo un papel, es el apoyo necesario y otro obstáculo a vencer. Diagnósticos tardíos, sombras del pasado. En los ojos de un niño hay universos callados. Cada voz suma, nadie se queda atrás. Únete a la causa, no lo dudes más. El amor es el puente, es hora de actuar. Encendemos la llama, dejamos huella al andar. El amor es el puente, es hora de actuar. Encendemos la llama, dejamos huella al andar.